en muchos hombres de Dios cuando se paran en las plataformas. A veces el hecho de que repetidas veces lo hagamos, esto tiende a profesionalizar la cosa, ¿no? A pesar de que en este día uno pueda tener machetes y escribir un estudio extraído, ¿por qué no?, de libros que nos ayudan para ampliar nuestro conocimiento, pero no obstante hay algunas cosas que son pinceladas y son del autor que suscribe. Y doy gracias a Dios en esta mañana, mis hermanos, por esta porción que me ha tocado, que me ha sido encomendado, y quisiera que compartamos en Primera de Pedro, capítulo 2, la lectura. Dice así el versículo 4. Tal vez esta es una Biblia diferente a la de ustedes, o a la gran mayoría. Esta es la Biblia de las Américas, pero tiene una expresión que connota mejor la idea de lo que nos quiere enseñar o nos quiere decir el texto. Dice así: y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, pues esto se encuentra en la Escritura: he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. El título que se nos ha acercado a nosotros, de acuerdo al cronograma que tenemos de estudiar la primera carta del apóstol Pedro, es el acercamiento a Cristo y el crecimiento espiritual. Pero yo podría colocar un subtítulo, y es hablar acerca de los privilegios cristianos, o los privilegios que tú y yo tenemos, privilegios espirituales. Todavía aquí estamos o venimos ocupados con los frutos de la salvación, pero ahora pasamos de los deberes de la vida cristiana a los privilegios de la vida cristiana. Pedro continúa exhortando a los creyentes a vivir un estilo de vida diferente, porque el cristiano es diferente. Cambia aquí su metáfora ya sobre los hábitos de comida que tienen los niños, como es la leche espiritual que hemos visto el domingo pasado, por otra metáfora sobre la construcción de un edificio. Al hacer esto, Pedro escoge una de las figuras utilizadas en la parábola de Jesús, allí en Mateo capítulo 21, esta parábola que habla acerca de los labradores malvados, y allí nuestro mismo Señor Jesucristo se identifica como la piedra angular. Dice nuestro texto 4, acercándoos a Él, dice en las versiones de ustedes, y aquí dice viniendo a Él. Este versículo 4 toma el pensamiento del versículo 3. Si es que habéis probado o habéis gustado la benignidad del Señor, y muestra que los privilegios que ahora hablará son debidos precisamente a esta unión que tenemos con Él. Ya hemos visto una forma muy didáctica, muy buena,
a través de nuestro hermano Rubén Espósito el domingo pasado, en donde él magistralmente pronunció esto diciendo, desechad, es la expresión que nos habla de renuncia en el versículo primero. Después dice, desead, él hablaba allí de apropiación, que nos habla el versículo 2. Y por último habló acerca de asimilación, gustad. Ahora, vale la pena, mis hermanos, en esta mañana insistir en el poder de los privilegios en relación con la santidad y la fidelidad a Dios. Los privilegios, mis hermanos, a cualquiera de nosotros nos atraen, nos incitan, nos impelen al progreso. Debemos considerar entonces al crecimiento como un privilegio y no como una carga pesada. Este crecimiento es bajo la figura de un edificio. La idea del crecimiento espiritual al cual alude el apóstol Pedro, de aquel niño recién nacido que debe aspirar, lleva a considerar la metáfora de la iglesia como un santuario que se levanta, como un santuario que crece. Es algo parecido a lo que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso, donde los creyentes son al mismo tiempo piedras vivas del edificio y sacerdotes santos. Las ideas son similares aquí del apóstol Pedro a lo que escribe el apóstol Pablo en Éfeso, cuando él dice allí en el capítulo 2, la carta a los Efesios, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice el texto, acercándonos o acercándoos a Él. La forma verbal es un tiempo presente continuo, es un tiempo de acción duradera. Y podría decirse algo así, parafraseando, ya que ustedes han gustado de la benignidad o la bondad del Señor, manténganse viviendo a Él, viviendo con Él, viniendo a Él. Esa es la expresión que utiliza la Biblia de las Américas, viniendo a Él, en una forma constante. Ahora, nuestro acercamiento al Señor, a Dios, da dos ideas, dos formas. Una de ellas es acercarse a Dios con la intención de quedarse allí y disfrutar de comunión personal. Y recordaba precisamente a nuestro hermano Felipe esta mañana cuando nos hablaba en la cena del Señor, y aquella comunión que gozaron Pedro, Jacobo y Juan cuando subieron al monte de la transfiguración para estar allí con el Señor. Dijo Pedro, bueno es que estemos aquí, bueno. Es algo hermoso, es algo lindo estar con el Señor, estar en su presencia, meditar en su presencia, estar abiertos en forma sincera, sin tapujos, sin hipocresías. Esta es una de las maneras, pero la otra manera que encierra es, y creo que este es el sentido de la porción, acercarse a Dios en adoración, para ofrecer de esta manera oración y sacrificio. Y venía a mi mente también aquella parte en donde en Lucas, el evangelista, en el capítulo 7, allí tenemos aquella mujer pecadora, cuando Jesús entró a la casa de Simón, el leproso. Ella, desde que el Señor entró, no dejó de estar a los pies del Señor, quebrando aquel frasco de alabastro con ese perfume que realmente impregnó la casa. Ella se quebró en la presencia del Señor. Esto es adoración. Esto es ofrecer sacrificios, como ya vamos a mirar, espirituales a Dios, acercándoos o viniendo a Él. Es que, mis hermanos, la esencia del cristianismo es una relación personal e íntima con nuestro Señor.
piedra viva. Sí, Pedro llama a Cristo piedra viva. Ahora es interesante notar los distintos epítetos que en esta porción se dan acerca de esta piedra. Cristo, dice el versículo 4, es la piedra viva. Dice el versículo 6, Cristo es la piedra angular. Dice el versículo 6, Cristo es la piedra rechazada. Dice el versículo 8, Cristo es la piedra de tropiezo. Y dice el versículo 4 también que hemos leído, Cristo es la piedra escogida y preciosa delante de Dios. Esta piedra ha sido desechada por los hombres. Esto denota la idea de desechar algo como inservible una vez que había sido ya examinado. Algo que no sirve. Los hombres que desecharon a Cristo fueron precisamente los judíos. Y dentro de ellos aquel sector de los judíos que se decían conocer muy bien la ley, los fariseos, porque no les servía a ellos. La idea que ellos se habían formado acerca del Mesías como un libertador político y militar. A este rechazo precisamente se refirió Jesús cuando Él dijo en Marcos capítulo 8 y Lucas capítulo 9, es necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Probablemente tanto Jesús como Pedro se referían ellos a una historia muy tradicional que se contaba respecto a la edificación del templo en Jerusalén. Durante el comienzo de la misma edificación del templo, los constructores habían rechazado cierta piedra de forma muy singular. Sin embargo, cuando comenzaron y ya estaban terminando, se dieron cuenta más tarde que precisamente necesitaban una piedra de ese tamaño y de esa forma. La piedra rechazada entonces llegó a ser una de las más necesitadas y esenciales para la erección del templo. Más para Dios, escogida y preciosa. A esta palabra escogida añade Pedro preciosa, o será de mucho valor, algo que no tiene precio. Es algo digno de honor, es algo digno de estima, de distinción. Es que esta misma expresión preciosa se aplica, ustedes ya lo hemos visto en 1 de Pedro 1:19 cuando habla acerca de la sangre preciosa de Cristo. Pero el apóstol Pedro prosigue diciendo, al acercarnos a esta piedra viva que es Cristo, nosotros también nos convertimos en piedras vivas, aptos para ser edificados sobre él como casa espiritual. Así describe a la iglesia. Sacerdocio santo. Es toda la idea de Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable o aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Para ofrecer ¿qué cosas? Sacrificios espirituales, gratos a Dios por medio de Jesucristo. La idea de Jesús como una piedra de esquina viviente, gratos a Dios, forma esto la base, el fundamento para el llamado que está haciendo el apóstol Pedro. Él es la base, Él es el fundamento. Por lo tanto, entonces el apóstol Pedro nos dice, acercándoos a Él, piedra viva. Vosotros también, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Ahora, Pedro no solamente ve a Jesús como una piedra viva, sino también ve a los cristianos de las 5 provincias de Asia Menor como piedras vivas, que estaban para ser edificados precisamente en una casa espiritual. Al referirse así a los creyentes como piedras vivas, el apóstol Pedro obviamente no estaba pensando en la iglesia como una estructura de ladrillo y de cemento. Pero Pedro y Jesús, o para el apóstol Pedro y para el Señor Jesús, la iglesia
eran las personas. Ninguno de ellos tenía en mente un edificio para describir la iglesia. Es que el cristianismo es una comunidad de personas, o mejor dicho, la iglesia está formada por personas, los numerosos creyentes de todo el mundo. El individuo cristiano solo encuentra su verdadero lugar cuando es incorporado al edificio de la iglesia. El cristiano solitario, que se dice llamarse cristiano, ustedes habrán escuchado, como lo ha escuchado muchas veces quien les habla: no, mire, yo a la iglesia no voy, yo soy cristiano y en mi casa escucho mensajes, escucho la radio, miro programas de televisión donde se habla del Evangelio, etcétera, etcétera, allí canto. Esta idea de aquel que se llama ser cristiano y que se cree tal vez superior para pertenecer a la iglesia visible aquí sobre la tierra, es una idea totalmente contradictoria, pero diríamos inaceptable. La Biblia no lo acepta. Mientras el ladrillo permanece aislado, no tiene utilidad. Es útil solo cuando es incorporado al edificio. Para eso fue hecho. Y al ser incorporado al edificio es cuando realmente cumple la función y la razón de su existencia. El cristianismo auténtico es una comunidad que se expresa dentro de la hermandad de la iglesia. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento Dios habla a su pueblo, Israel como nación. En el Nuevo Testamento Dios habla a su pueblo, la iglesia. Recuerdo haber leído acerca de un presidente o rector, como nosotros denominamos, de una universidad en Mississippi, Estados Unidos. Él tenía una respuesta muy linda cuando se acercaban visitantes a conocer la universidad en tiempo de verano o de vacaciones. Y venían allí los visitantes y le decían a este rector, a este presidente: hemos venido desde muy lejos para ver la universidad. Y este rector les decía: estamos muy contentos de tenerlos aquí, han hecho muy bien en venir, pero lamento mucho decirles que la universidad no está aquí. Yo les puedo mostrar a ustedes algunos edificios y los inmensos predios y parques, pero la universidad se ha ido a su hogar en este verano. El presidente sabía, o este rector de esta universidad sabía, que ante todo la universidad eran los estudiantes. De igual manera, el Señor Jesús y el apóstol Pedro indicaron que la iglesia eran las personas, las gentes, tú y yo. Pero Pedro define también dos tareas que el pueblo de Dios debía realizar, que tú y yo debemos realizar. La primera tarea dice: para un sacerdocio santo. La palabra sacerdote generalmente es utilizada en muchas religiones y culturas del mundo y se hace referencia a una persona que se considera que tiene acceso a Dios para presentarse o representarse a sí mismo, pero también en representación de otros delante de Dios. La palabra latina para sacerdote es pontifex, que significa constructor de puentes. Tanto en el judaísmo como en otras religiones, en el afán precisamente de que el hombre pudiera acercarse a Dios, los sacerdotes ofrecían primordialmente animales en sacrificio a Dios. Este era el ritual antiguo testamentario, como vemos. De acuerdo a su posición económica, podía ofrecer el oferente a Dios un palomino, una corderita, un corderito, un becerro, de acuerdo a su posición económica. Pero Pedro declara que los cristianos ya no teníamos que presentar tales sacrificios
porque fuimos rescatados, redimidos con la preciosa sangre de Cristo. Es igual a lo que Pablo, según en mi poco entendimiento, creo que escribió Hebreos, que Cristo, dice él, pagó el precio de la redención, una vez por todas, una vez y para siempre, para aquellos que creen en su muerte de cruz. Pero la segunda tarea no solamente para un sacerdocio santo, sino también dice para ofrecer sacrificios espirituales. Su pensamiento es similar al que Pablo les dice a los Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esto lo hemos visto en la clase de escuela dominical el año pasado. Para aquellos que estuvieron presentes cuando comenzamos a mirar el capítulo 12, este magistral versículo 1, allí dice esta palabrita, sacrificios vivo. ¿Por qué vivo? Y porque antes se ofrecían sacrificios de animales muertos. Debía morir el animal. Pero nosotros nos presentamos vivos a Dios, con todo nuestro ser, con todos nuestros dones, con todo lo que el Señor nos ha dado. Sacrificios espirituales significa que los creyentes, que tú y yo nos presentemos a sí mismos ante Dios, ofreciendo nuestra adoración y nuestro servicio como expresiones de amor y obediencia a Dios. Lo que Dios más desea de nosotros es el amor de nuestros corazones y el servicio de nuestras vidas. Este es el perfecto sacrificio, mis hermanos, que cada cristiano debe necesariamente ofrecer. En Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice el autor sagrado: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Jesucristo, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Uno de los objetivos primordiales de la Iglesia es presentar juntos nuestras acciones de gracias y nuestra adoración a Dios. Es necesario poner a Dios primero y que Él reciba lo que le corresponde. No debemos considerar que el anuncio del Evangelio tiene preferencia a este deber. En este asunto, algunos cristianos han errado. Consideran que la mirada debe estar dirigida primero hacia el mundo y que debemos poner todo el énfasis y el primer lugar en la obra de evangelización. Sin embargo, no es este el orden que Dios ha puesto o en que Dios ha puesto las cosas. Con esto no queremos bajo ningún punto de vista menospreciar la obra de evangelización, pero nunca seremos demasiado fervientes si primero no ensalzamos su nombre y damos así la gloria de vida a su nombre. Entonces sí podemos llegar a traer a otros hacia Dios. Al cumplir con este deber supremo, estaremos mejor habilitados para la tarea de la obra de evangelización. Hace un tiempo he leído el libro Adoremos de Marcos Witt. Y en este libro su autor, Marcos Witt, él habla acerca de lo que es la adoración, y por allí él hace mención cuando Jesús tuvo aquel encuentro con aquella mujer de Samaria, en el capítulo 4 de San Juan. Esta mujer se acerca al Señor, o el Señor se acerca a ella, y comienza aquella plática, aquella charla, y la mujer quiere desviar el tema y el Señor va a la adoración. Ella nuevamente quiere enfocar el tema diciendo, bueno, dame esa agua para no venir más a este pozo. El Señor va de vuelta a la adoración. Luego ella quiere explicarle el origen del pozo, quiénes se lo regalaron, etcétera, etcétera. Él va de vuelta a la adoración.
pesar de que después comienza a hablar acerca de los maridos, etcétera, etcétera, que había tenido esta mujer, sin embargo, el centro de la conversación era la adoración. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y temo, mis hermanos, que tal vez muchos cristianos adoran lo que no saben. Dice Marcos Witt, lo que el Padre busca, lo que hace falta, lo que el Padre desea y anhela son adoradores. El Padre no busca adoración, el Padre busca adoradores. Personas comprometidas, personas dedicadas, consagradas a su servicio. ¿Cuántas personas han hecho, han vivido con una dualidad tremenda, mis hermanos? Una cosa es la iglesia, otra cosa es el trabajo. Una cosa es la iglesia, otra cosa es el hogar. Una cosa es la iglesia, otra cosa es el estudio. Han hecho una división, una dicotomía entre ambos lugares. La vida del cristiano debe ser una vida en adoración. Todo es de Él y para Él. Qué linda es aquel himno que tanto nos gusta a los creyentes. Al Señor Jesús le loemos, porque tanto le debemos. Lo que somos y tenemos se lo debemos a Él. Sigue diciendo el apóstol, pues esto se encuentra en la Escritura. Y allí Pedro pone, del versículo 6 al 8, en apoyo a lo que él ya había dicho en el versículo 4, en este acercamiento que debemos tener a Dios, hace 3 citas del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 28, versículo 16, citada también por el apóstol Pablo en capítulo 9, versículo 33 de Romanos. En segundo lugar, el Salmo 118, versículo 22, citada por el Señor Jesucristo también en Mateo 21, 42, Marcos 12, 10, y el mismo apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 11. Y la tercera cita es Isaías 8, 14, que también se encuentra en Romanos 9, 33a. El apóstol allí intercala su propia aplicación tanto a los que creen como a los que no creen o incrédulos. Pero toda la porción está rodeada o campea cerca de esta metáfora de la piedra. La cita de Isaías 28, 16 presenta la situación de los incrédulos en el tiempo de Isaías, que eran muy semejantes a la de los contemporáneos del apóstol Pedro. Rechazando el plan de salvación de Dios mediante el Mesías, Emmanuel. Sin embargo, habrá un remanente fiel. Los humildes y los pobres se gozarán en Yahvé, en el Santo de Israel. Estos serán los que en el tiempo que escribe Pedro reconocerán de gran valor que tiene, o el gran valor que tiene esta piedra que Dios ha colocado en Sión, y se allegarán a ella. Pedro dice que quien ponga su fe en esta piedra no quedará defraudado. Estará firmemente sostenido y será altamente honrado con Cristo mismo. Versículo 7, así ahí él explica que para los creyentes, para nosotros, los que creemos en Él, esta piedra es de gran valor. Para vosotros los que creéis, en forma continua, presente continuo, es el honor. Es decir, el que comparten con el Cristo exaltado por Dios, lo cual contrasta, mis hermanos, con la vergüenza que les espera a los incrédulos, quienes niegan y se niegan a poner su confianza en Cristo. Ellos un día se darán cuenta que la piedra que desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, que sirve de unión entre 2 paredes del edificio y está situada precisamente en la base, en el fundamento mismo del edificio. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, o roca de escándalo. Al rehusar creer en Jesucristo, los incrédulos han desechado la única roca firme donde poder establecer su verdadera esperanza.
pues han pensado que era inservible para su mentalidad y para sus propósitos o sus planes equivocados totalmente. Pero serán confundidos por Dios. En castigo por su incredulidad, permite que vayan a tropezar y a destrozarse contra la piedra que había sido puesta para su salvación. Dice el Señor Jesús en Mateo 11:6, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y en Lucas 2:34 dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. La frase final del texto 8, y para ello estaban también destinados, a lo cual también fueron destinados. Esto no significa en ninguna manera que los incrédulos fueron destinados a ser desobedientes a la palabra, sino que esta palabra que ellos no se dejaron persuadir, entiéndase bien, esta palabra que ellos no se dejaron persuadir, que ellos no creyeron y la hicieron. Y entonces al rechazar, al desobedecer, esto trae como consecuencia castigo y juicio, o juicio y castigo. Para los que rechazan a Jesús, es juicio y condenación. Para los que aceptan a Jesús, Él es Salvador y amigo. Quisiera terminar cantando una canción, no sé si por allí está Miguel, ya se nos retiró, tenía Silvia que no andaba muy bien, pero hay una canción que expresa algo de Él es precioso para mí. Si mis hermanos pudieran...